Bienvenidos al capítulo resumen de la serie Agricultura de Precisión en el cultivo de durazno. Hoy, Capítulo 5. agricultura de precisión en el cultivo del durazno. El durazno o melocotón tiene su origen en China, donde se hacían descripciones de las flores y los frutos en su literatura, aproximadamente en el año 2000 a.C. Luego, por caravana de comerciantes, fue llevado primero a Persia, luego a Roma y por último en el siglo XVI llega a América por los españoles colonizadores. Actualmente, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, la producción mundial anual de durazno asciende a más de 18 millones de toneladas, siendo China, Italia, España, Estados Unidos y Grecia los principales productores. En Sudamérica son Chile y Argentina. Por su parte, los países donde más se consume melocotón son Rusia, Estados Unidos, Alemania, España, Japón y Canadá. En Colombia, la producción de durazno se concentra en las regiones de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Nariño. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, hay en el país más de 38.000 plantas de durazno en edad productiva, las cuales generan al año 131 toneladas de este fruto. ¿Cuál es la finalidad de los modelos intensivos? Lo que buscamos es mejorar calidad, que logremos obtener un 70-80% comparado al modelo tradicional que está en un 30 o 20%. La ventaja del modelo intensivo al modelo tradicional es que buscamos uniformidad, dureza, coloración, grados brillo o dulzura y tamaños extras de durazno. Mejoramos las labores de aplicación de agroquímicos, podas, manejo de control integrado de enfermedades y plagas. Los seres humanos nos alimentamos para tener energía que nos permita trabajar y pensar. El durazno hace parte de los alimentos que se consumen alrededor del mundo. Su vitamina A y el potasio permiten que el corazón irrigue bien la sangre por nuestro cuerpo, incluido el cerebro, donde generamos las miles de ideas que tenemos diariamente. Una de esas ideas es el modelo intensivo de producción, que tiene en la agricultura de precisión su mejor herramienta para aumentar la calidad y cantidad de alimentos, pues le da un mejor manejo a las semillas, los fertilizantes, los riegos y demás insumos acorde a las necesidades del lote. Cuando ya nosotros en el proceso de planeación decidimos por qué tipo de modelo vamos a trabajar o a establecer, igualmente tenemos que mirar qué enfoque de agricultura vamos a trabajar o le vamos a implementar a ese modelo. Aquí pues el enfoque que vamos a utilizar es el de la agricultura de precisión. Inicialmente ese enfoque fue desarrollado para cultivos transitorios, arroz, maíz, frijol, caña de azúcar, como lo han desarrollado en la zona del Valle del Cauca. Lo estamos implementando en el tema o en el campo de los frutales de tardío rendimiento y más específicamente en zonas de ladera o en nuestras condiciones topográficas como lo es Colombia. La agricultura de precisión se ha manejado más en zonas planas donde hay grandes extensiones de tierra. Los seres vivos desde que nacen se adaptan al clima de su región para desarrollarse eficientemente. Los humanos somos seres vivos y nos hemos adaptado al frío intenso, al fuerte calor o a temperaturas templadas. Los vegetales también son seres vivos y también se han adaptado a los diferentes climas. El durazno, un vegetal que además es un ser vivo, se adaptó a regiones con temperaturas aproximadas a los 17 grados centígrados, con suelos planos y de textura liviana y buenas fuentes de agua pura para un adecuado desarrollo, tamaño, color y sabor. En la selección del terreno buscamos en lo posible
para los procesos de agricultura de precisión terrenos planos. Pero si en nuestro medio no hay terrenos planos por las cuestiones topográficas, procedemos entonces a selección de terrenos de ladera, pero allí entonces ya no trabajaríamos en sistema en camellones, sino en sistemas en terrazas. Si nosotros tenemos un terreno en ladera, un poco pendiente, podemos manejar el sistema de terraceo. Hacemos los camellones en forma de terraza para que evitar de pronto erosión, escurrimiento, volqueamiento del cultivo. Y posterior entonces a la selección del terreno, entonces procedemos a la elaboración de la calicata y a la toma de muestras de suelo y la toma de muestras de agua. Entre los reinos que existen en la naturaleza está el reino animal y el reino vegetal. Los humanos pertenecen al reino animal y el durazno al vegetal. Otro reino es el mineral, en donde se ubica el suelo, sobre el cual los humanos han construido su cultura y donde los vegetales crecen y se desarrollan. Para desarrollarse, los vegetales utilizan su raíz, que para crecer necesita una buena profundidad del suelo que le permita obtener los nutrientes. Para conocer esta profundidad se hace una calicata, un hoyo de 1 metro cúbico con la que los seres humanos puedan analizar las capas del suelo para saber si las plantas que van a cultivar tendrán buena cosecha. Para conocer qué tipo de terreno tenemos o qué tipo de suelo tenemos, vamos a elaborar una calicata, la cual consiste en un hueco de 1 por 1 y 1 metro de profundidad para determinar profundidad efectiva, horizontes, capas endurecidas o si tenemos un terreno muy favorable para el cultivo de durazno. Para realizar la calicata nosotros necesitamos unas estacas, 4 estacas, 1 metro y herramientas como azadones, picas y holladora. Primero pues determinamos dónde la vamos a hacer, el punto óptimo, colocamos las 4 estacas. Miramos así está el metro cuadrado, córrala, listo, siempre le den el metro tocadito. Entonces aquí para poder sacar todo el colchón y podar en un solo cuadro. Y empezamos a retirar el colchón o el césped, ¿sí? Para poder empezar a profundizar el metro, para conocer perfil y profundidad efectiva, que son 2 características importantes para determinar si el cultivo podemos sembrarlo o tenemos que hacer mejoras. El gran inconveniente que hemos encontrado es que a 40 centímetros ya encontramos capas endurecidas, pero vamos a solucionar este inconveniente con la construcción del camellón a una altura de 70 centímetros. Seguimos con TV Web Educativa. Estás viendo Agricultura de Precisión en el Cultivo del Durazno. Capítulo 5. Los seres humanos necesitan buenos terrenos para construir sus viviendas, terrenos que no sean frágiles y que resistan el peso. El durazno es fuente de nutrientes para que los humanos tengan la energía que requiere una actividad como la construcción, y un durazno necesita terreno con buena preparación, suelos profundos, de texturas medias y alta fertilidad natural, para que sus raíces se alimenten y crezcan. Si el terreno tiene problemas de drenaje, el suelo tendrá mucha agua. El cultivo se dañará y así como una vivienda construida en terreno húmedo, perderá su estabilidad. Una vez seleccionado el lote, procedemos a la adecuación del terreno. ¿En qué consiste? Consiste en arreglar el terreno para poder elaborar, digamos, hacer el trazado de camellones y elaborar los camellones o construirlos. Para este caso tuvimos que haber hecho una aplicación de un herbicida para quemar el pasto, el quicuyo. Una vez seco el quicuyo, procedimos a pasar arados de bueyes, dos pases con cruzada, y estamos ahorita utilizando el motorrotor para mullir un poco más el terreno, soltarlo y poder construir manualmente los camellones. También se puede hacer con tractor o con retroexcavadora. Cuando hacemos con tractor utilizamos el rotavator
para poder abrir muy bien el terreno y que se nos facilite la elaboración de los camellones. Al diseñar sus viviendas, los humanos siempre pensaron en que fueran estables y les sirvieran como refugio. Solo así podrían vivir y reproducirse sin peligros. El durazno, una de las frutas que consumen los humanos, quienes viven en casas que les sirven de protección, también debe tener una construcción estable llamada camellones. Y así como las viviendas de los humanos tienen bases fuertes, los camellones deben brindarle a los árboles de durazno una muy buena estabilidad para que el terreno no ceda y la cosecha dé los resultados esperados para que los humanos puedan alimentarse. Para la elaboración de los camellones, iniciamos el camellón, la medida especial del camellón es de 4,50 metros. Entre calles debe quedar 2 metros entre camellón y camellón. El anchor del pie del camellón debe quedar de 2,50 metros. La altura del camellón debe quedar de entre 30 a 70 centímetros de altura. Y de la cima de camellón a camellón debe quedar la cima de camellones debe quedar de 1,50 metros. En esa forma, pues en los terrenos que son arcillosos, funciona muy bien la filtración del agua y funciona muy bien en los terrenos arcillosos. En cuanto a los terrenos, pues miramos las condiciones de terreno y en algunos pues podemos utilizar lo que es la maquinaria pesada, como tractor para remover la tierra y retroexcavadora para ir dando la forma de los camellones. En otros terrenos no hay la oportunidad de meter maquinaria pesada, pues entonces se hace a mano de obra. Lo que se hace ahí es dar la forma al camellón, utilizando las medidas exactas del camellón. El motor reductor se usa para remover, para aflojar el terreno, para poder darle la forma al camellón, que nos va a remover el terreno. Luego de este tiempo, es momento de sembrar el material vegetal en el centro del hoyo con la ayuda de una reglilla de 50 centímetros de largo y 5 de ancho. A esta reglilla se le debe hacer un corte en la mitad y 2 cortes a los 5 centímetros de los extremos. Con esto se garantiza que la planta de durazno quede centrada y alineada con las otras. Con el fin de que la planta crezca correctamente, se debe recurrir a los tutores, colocando 3 cañas alrededor del hoyo que se unen por medio de una cuerda a las 3 principales ramas, para que le sirvan de soporte y dirección a la planta recién sembrada. Luego, la primera labor que se le debe hacer es el riego, para ayudarle a superar el estrés ocasionado al pasar del vivero, donde se desarrolló en situaciones controladas, al terreno donde crecerá y dará sus frutos. Para mantenernos con vida, los seres humanos necesitamos consumir agua a diario, porque podríamos morir al 5.º o 6.º día por deshidratación, como los vegetales, que al no adquirir el agua necesaria se marchitan. Para tener agua cerca a las ciudades, el ser humano inventó los acueductos, y para tener agua cerca a los cultivos se crearon los reservorios, que permiten tener siempre la suficiente agua potable disponible para las plantas, de donde saldrán los alimentos que luego nutrirán al ser humano. El reservorio es una excavación profunda para almacenar el agua. La represa, que también sirve para almacenarla, se forma construyendo un dique que evita su salida. Con estas 2 alternativas podremos garantizar el riego en el cultivo de durazno. El reservorio de la Granja Los Andes lo estamos utilizando, lo uno, por almacenamiento del agua, porque nuestra finca es muy pobre en agua. En este reservorio estamos utilizando las aguas lluvias para el tiempo de escasez, lo manejamos principalmente para el sistema de riego. Nuestro reservorio lo estamos utilizando para el sistema de riego por microaspersión, el cual ha venido dando buenos resultados y podemos darle un mejor uso al agua. El sistema de riego depende de la cantidad de agua con que cuente el predio. En nuestro medio, pues, como lo decía, somos pobres en agua, entonces tenemos la alternativa del reservorio. Estamos manejando un reservorio HUN. El sistema HUN es un sistema de reservorio, hágalo usted mismo. ¿Por qué hágalo usted mismo? Por lo mismo sencillo que es. Simplemente se hace la excavación, extendemos la lona y ya queda hecho el reservorio. ¿Cuál es el geotextil y geomembrana? El cual sale muy económico comparado con aquellos reservorios que se hacen con cemento y ladrillo. Estamos hablando de un reservorio
de capacidad de 180.000 metros cúbicos, el cual nos salió a nosotros en un valor aproximado de 6 millones. Versus si contamos con un reservorio construido en otro material, estamos hablando alrededor de 20 millones de pesos. Es una buena alternativa, ya que en este reservorio nosotros podemos almacenar agua lluvias, en tiempos de abundancia también podemos almacenar el agua para tiempo de escasez. Pero hay otros predios que tienen agua permanente, bien sea nacimientos, quebradas, ríos, los cuales disponen agua suficiente y a todo tiempo. Entonces en ellos pueden manejar otros tipos de sistemas de riego. Uno de los componentes dentro de un sistema de riego por goteo y como fuente de agua podemos también contemplar la represa, la cual consiste en hacer un muro de contención para detener una corriente de agua y allí procede uno con una motobomba a hacer la toma, dado que el cultivo acá en este momento está en una cota más alta que la quebrada donde la estamos tomando. Así como los humanos adecuamos una red de tuberías para llevar diariamente el agua a nuestros hogares, de la misma forma a las plantas se les debe llevar el agua hasta el lugar donde crecen. Esto se hace por medio de un sistema de riego por goteo. Este sistema de riego está compuesto de la fuente de agua, que puede ser superficial o subterránea. La unidad de bombeo se encarga de absorber e impulsar el agua. Los filtros de grava se encargan de purificar el agua antes de llegar al fertilizador. La unidad de fertilización sirve para depositar y disolver los abonos. Los filtros de mallas purifican los abonos de impurezas. Las líneas de riego son las encargadas de llevar el agua a cada árbol del cultivo. Estás viendo Agricultura de Precisión en el Cultivo del Durazno. Capítulo 5. La poda es el corte de ramas y hojas para darle el tamaño y la forma deseada al árbol de durazno. Además, la poda se realiza para permitir la entrada de luz, mejorar el tamaño, el color y el sabor del durazno, mejorar la calidad del fruto, aumentar el rendimiento, es decir, mayor número de frutos, airear los árboles y de esta forma evitar enfermedades. Durante la producción del cultivo de durazno se pueden presentar plagas o enfermedades que interrumpen la formación de frutos de buen tamaño, color y sabor. La luz, la temperatura y la humedad en niveles muy altos o muy bajos ayudan a la propagación de insectos, virus o bacterias, y para evitarlas es conveniente comprar plantas sanas en lugares confiables, comprar plantas resistentes al tipo de plagas y enfermedades de la región. En la poda o el agobio, no hacerle fisuras a las hojas y las ramas. Revisar semanalmente el cultivo para identificar cualquier brote de plaga o enfermedad. Gracias a la agricultura de precisión, ahora es posible cultivar árboles de durazno que den frutos con muy buena calidad por medio de labores como el fertirriego, que le proporciona los nutrientes necesarios a los frutos para que durante su desarrollo almacenen vitaminas y minerales, que nos servirán como alimento a los seres humanos, para que nuestros órganos y músculos funcionen bien y podamos realizar trabajos como la recolección de los duraznos en la época de cosecha. Antes de cosechar los frutos, todo productor debe tener en cuenta los siguientes factores. Una buena planificación de la producción para asegurar que la madurez del cultivo coincida con la demanda del mercado. Tener comunicación continua con los compradores para identificar las necesidades exactas a medida que se acerca el tiempo de la cosecha. Coordinar el equipo de trabajo para realizar eficientemente las labores y así garantizar la calidad del producto a los compradores. El corte del durazno se hace dándole un pequeño giro para luego desprenderlo con cuidado. Finalmente se debe depositar en la caja recolectora. La cosecha debe realizarse en días sin lluvia, porque al mojarse el fruto se puede presentar moho en su piel. Luego de cosechados hay que poner los duraznos en un lugar fresco y sombreado para que no se dañen. Si el durazno se cosecha muy maduro, se deteriora con facilidad durante el transporte y posterior venta. Si se cosecha verde, el fruto puede perder el 20% de su tamaño y peso. Además, nunca llegará a tomar el sabor deseado. Por estas razones, el durazno se debe cosechar pintón,
es decir, cuando el color verde se haya desvanecido. Tiene uno los instructores del ICA y ellos vienen y asesoran y le dicen al agricultor qué líquidos tiene que utilizar y cómo lo tienen que fumigar y qué se utiliza y qué no se debe utilizar, líquidos que no se pueden utilizar en la fruta. Y a eso se les da como una parte adecuada donde se puedan guardar, donde se puedan almacenar. Y por lo menos ahorita lo de la higiene, lo de los baños y eso, ya están en eso, lo de los cuartos de los líquidos, lo de los uniformes de los obreros. Ahorita están formando una asociación también los duraneros de aquí para ver qué se puede sacar de eso. Algo bueno, un asesor o una entidad que asesorara. Igualmente, pues uno en la región, tanto acá como en la provincia de García Rovira, vemos que es un generador de empleo. Durante su desarrollo, los seres vivos como las plantas se alimentan de agua y otros nutrientes para que los frutos como el durazno se formen con vitaminas y minerales, que luego alimentarán a muchas personas como usted o como yo, quienes también somos seres vivos y que además de los nutrientes necesitamos frutos sanos y de alta calidad. Para lograrlo, los humanos inventamos una serie de normas sobre las que se deben basar los sistemas de producción llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, que son las labores realizadas eficientemente desde la selección del terreno, pasando por la plantación, el fertirriego, el agobio, la poda y la recolección de frutos, hasta cuando son transportados al supermercado. En este momento, el productor debe agregar un registro de la producción que está entregando. Este documento es parte de un proceso llamado trazabilidad, que es un sistema de recolección y almacenamiento de datos, en el cual debe estar consignada toda la historia de la producción del durazno, es decir, especificaciones y fichas técnicas actualizadas de los insumos utilizados en el proceso productivo, registros de las actividades realizadas en el cultivo, las cuales deben conservarse por un periodo mínimo de 2 años. Para el desarrollo de la trazabilidad, la cadena productiva debe contar con un sistema de identificación o codificación de las unidades productivas. Por ejemplo, el lote donde fue cultivado y cosechado el durazno con sus respectivas fechas. Este sistema debe trabajar con código de barras para su fácil identificación. Luego de recibir el durazno, el supermercado debe efectuar las buenas prácticas de manufactura, con el fin de prolongar la vida del producto y garantizar su calidad al consumidor. Para esto, el durazno no debe durar más de 15 minutos en el punto de recibo. Debe ser llevado a un lugar refrigerado a 7 grados centígrados para mantener su frescura. La bodega de almacenamiento debe estar limpia y ser monitoreada constantemente para evitar la existencia de plagas que puedan transmitir virus o enfermedades a los frutos. Las personas que van a manipular los frutos deben lavarse las manos, utilizar uniforme limpio, guantes, tapabocas y gorro. No deben tener maquillaje, esmalte y otros accesorios. No deben tener virus, heridas o enfermedades que puedan ser contagiadas a los alimentos. Durante el tiempo de exhibición del durazno, este debe estar en la temperatura adecuada y en empaques que eviten su contaminación. Para lograr un buen desarrollo, los humanos necesitamos nutrientes que encontramos en alimentos como el durazno, el cual contiene vitaminas y minerales que nos dan la energía para que los órganos de nuestro cuerpo funcionen bien, incluido el cerebro, en el cual procesamos nuestras ideas con las que diseñamos sistemas para producir alimentos eficientemente, como la agricultura de precisión, que al ser aplicada en los cultivos de durazno, ayuda a obtener unos frutos bajo las normas de las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura, con la calidad nutritiva que los seres humanos exigen a la hora de consumir sus alimentos. Acabas de ver Agricultura de Precisión en el Cultivo del Durazno. Capítulo 5. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: Agricultura ecológica, fertilización, suelos y cultivos, fertilización agrícola ecológica, agroecología y desarrollo rural,